Acá estamos con el tercer módulo, ya sabemos qué es el SEO, ya entendemos cómo funciona, porque su filosofía va más allá de lo digital, sino que también es una forma de pensar en cuanto a cómo nos promocionamos, ¿no? Y bueno, el día de hoy nos vamos a poner un poco más técnicos. Ayer hablábamos de cómo son los títulos atractivos, las metadescripciones atractivas, el cuerpo del artículo, cómo debe lucir, cuántas palabras debe tener. Hoy vamos a hablar de las herramientas para medir el impacto de nuestras modificaciones SEO, de los plugins que recomiendo, también están al final, aunque ya casi yo creo que todos los hemos mencionado en las otras sesiones, han salido a relucir. Y bueno, como siempre, habrá un espacio al final para las preguntas que queden de la sesión. Lo primero, esto desde el lunes se los tengo prometido, ¿qué es y cómo funciona Google Noticias? Saben que, bueno, en Google está Google todo, web, imágenes, videos, y creo que hay una parte como en la que solamente rankean productos y está también la sección de Google Noticias, cuyo objetivo es promocionar un periodismo original y ofrecer distintas perspectivas a los usuarios. Google Noticias no acepta pagos para que un sitio web aparezca mejor posicionado en los resultados de búsqueda. Y antes, cuando nació, había que hacer un proceso de aplicación para que el sitio pudiera entrar ahí. Pero ya actualmente no hay que hacer ningún procedimiento. Si tu portal es un medio exclusivo de comunicación que produce información noticiosa diariamente, será considerado para ocupar espacios allí. Es decir, no podemos, no hay un paso, un proceso que seguir, un enlace en el cual registrarse para que un diario aparezca en Google Noticias. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos de esta sección de Google? Una vez que tienes tu medio dedicado a la producción de contenido noticioso, ¿qué toma en cuenta Google Noticias para posicionarte en él? El primero es la transparencia. Se recomienda añadir en el sitio web información sobre la empresa y sobre quienes escriben y editan en el medio de comunicación. Sabemos que la fuente es demasiado importante, hablando de hechos y de datos. Así que no es nada más que el artículo esté firmado por una persona con su biografía, cosa que es bastante importante, que no sea el nombre, sino también su formación, que se acote si es experto del tema o no, si está enfocado en una sección de contenido, si eso le da más fuerza incluso al artículo, porque se sabe que la autoridad que habla es reconocida, sino bueno, en el sitio web también tener una sección de nosotros, qué valores tiene el medio, cuando nació, ese about o nosotros que deben tener los sitios web, para que se entienda tanto por el usuario como por los robots del buscador quién está detrás de la generación de información. También la prominencia. Google, al momento de posicionar sitios web en su sección de noticias, evalúa qué tanta importancia le está dando determinado medio de comunicación al tópico en cuestión. Es decir, es algo que está siguiendo muy de cerca, es algo de lo que publica noticias ocasionalmente. Si es un medio, por ejemplo, no es igual un periódico digital que hable de todos los temas y cubra un tema, no sé, digamos de farándula, a una revista digital netamente de farándula, ¿no? Obviamente va a tener más autoridad en todo lo que respecta a esos temas. Y bueno, también el seguimiento del evento, si es algo de lo que se ha escrito consecuentemente a medida que pasa el tiempo, o si estamos llegando tarde a la cobertura de un suceso que ya tiene tiempo en desarrollo, vamos a estar un poco en desventaja con quienes desde antes lo están cubriendo en su web. La autoridad, para atraer mucho tráfico a tus noticias, tendrás que ser una fuente confiable. Hablábamos el lunes y el martes, creo que sobre todo ayer, de los backlinks, de cómo los sitios web externos que nos enlazan nos dan un voto que mejora nuestra reputación en Google y suma puntos a lo que se llama autoridad de dominio, que es un número que va del 1 al 100 y mide qué tan respetable es un dominio o un sitio web en Internet. Decíamos también para refrescar que, bueno, por debajo de 25 es considerado bajo,
entre 25 y 40 es medio, y ya algo de 45, 50 en adelante es bastante sólido. Y también para referencia, no es que hay un sitio de autoridad de dominio 100, porque creo que ese nada más Google y YouTube. Wikipedia, Spotify, cosas así súper grandes ya tendrán 98, y los sitios respetables de noticias yo creo que están en la media de 85 de autoridad de dominio. Hablando, bueno, del New York Times, Washington Post, ¿no? Las cosas realmente grandes. Para mejorar esta autoridad de dominio, tu medio de comunicación debe demostrar que es experto en la materia, que es una compañía digna de confianza y que sabe de lo que se está escribiendo. Y bueno, hacer colaboraciones con otros periodistas de renombre, una estrategia que te ayudará en este sentido. Es decir, tener invitados al blog, o nosotros mismos también ser invitados en otros medios más grandes para que se cree esa comunidad, no solamente, bueno, en este caso que estamos reunidos acá en Zoom o en el grupo de Facebook, sino para que tenga un registro de cómo nos relacionamos con otras personas de la industria en Google. La usabilidad, ayer hablábamos de que el sitio fuera intuitivo, de que fuera responsive, de que se adapte a los distintos dispositivos. Y bueno, es muy importante que se vea bien en cualquier equipo que se esté viendo en la web, y si la velocidad de carga ayuda o no a aquellos usuarios que tienen una conexión lenta, sobre todo porque las noticias deberían ser una información accesible a todo el mundo, incluso cuando no tienen el beneficio de internet rápido. ¿Cómo mejorar el posicionamiento en Google Noticias? Lo anterior eran todos los requerimientos técnicos tomados en cuenta para tener o no una calificación buena. Sin embargo, cuando uno se mete en el centro de apoyo de Google, que es de donde nosotros extraemos la mayor cantidad de información que compartimos acá, ellos explícitamente dicen que no pueden revelar demasiado, ¿no? Por este tema de que deben cuidar y deben trabajar para que nosotros, los generadores de contenido, siempre seamos parciales, objetivos, y no nos distraigamos con estos factores antes de ofrecer una información certera, bien presentada, como les decía. Y también, bueno, de los insights de todo el taller que necesito que se lleven, y si no, he fallado, siempre por encima, que la persona entienda, que la persona lo lea, que sea eso. Cuando digo que la persona lo lea, no digo porque lo visite o lo clique, sino porque sea legible, ¿no? Que sea fácil de entender. Entonces, bueno, ellos, aunque nos dejan un poco maniatados sin demasiada información detallada, esto es lo que podemos decir de cómo mejorar el posicionamiento en Google Noticias. Lo primero, tener un sitemap de noticias. Y antes de leer esto me voy a retroceder para que no se distraigan con los pasos y explicar qué es un sitemap. Es un archivo que tiene una extensión XML. Saben que las extensiones son lo que está al final del nombre, ¿no? Que si .pdf, .jpg. Este archivo tiene un formato de extensión XML y se parece, para que tengan una idea, un poco a un blog de notas. Saben que cuando escriben en un blog de notas que las cosas son TXT, se ve así como todo el texto plain, sin formato ni nada, sino como en letra de máquina de escribir. Estos archivos XML se parecen un poco y lo que hacen es recoger las URLs de un sitio web. Sitemap o mapa del sitio es eso, es un plano con las URL que conforman un dominio y cómo están jerarquizadas. Entonces dice, mira, primero está el home, después está inicio, nosotros, noticias, de abajo de noticias está deportes, sucesos, actualidad, y abajo de cada una de esas están las noticias, ¿no? Es como un mapa conceptual, podemos verlo como un plano que explica cómo están organizadas esas páginas de un sitio web. Nosotros no tenemos que hacer eso manualmente, o sea, no se asusten, no es que uno va a empezar a aprender de código y a copiar y pegar cada link en un archivo X no, nada de eso, eso lo hacen unas herramientas de forma automática. Y en el caso de Google Noticias, es recomendable que haya un sitemap exclusivo de ese contenido de las noticias. ¿Por qué? Porque son distintos a los de una web corriente, porque se genera muchísima más información en una web de noticias que en cualquier otro tipo de sitio web, ¿no? Incluso que en un e-commerce, la generación y el ritmo es diferente, porque en el e-commerce tú puedes tener muchos productos, pero no estás añadiendo cientos diariamente. Un sitemap de noticias tiene menos de 1000 URL
Y si quieres, bueno, subir más noticias, se debe generar otro. De nuevo, esto se hace de forma automática, pero el sitemap no debe tener más de 1000 URL. Posee la información solo de los últimos 2 días. Claro, subir más de 1000 noticias en 2 días es bastante desafiante y deben estar alimentados constantemente por artículos nuevos. Yo intenté buscar herramientas que lo hicieran de forma automática. Yo no sé si el plugin de Rank Math tendrá un apartado para los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de Yoast, que es bastante popular, su aplicación, digamos, para hacer esto, o su accesorio, no es nada más el software, el plugin, sino que ellos te hacen comprar una cosa aparte, que si no me equivoco, cuesta como $80 al año, para que esto se haga de forma automática. ¿Quiere decir que si no tienes un sitemap de noticias, tu sitio no tiene esperanza? No. De nuevo, es algo que puede facilitar la lectura del contenido dentro de tu sitio para que se indexe más rápido, para que se posicione mejor, pero yo estoy segura de que hay muchos medios de comunicación a los que les va buenísimo en Google Noticias y no tienen ni idea de esta parte técnica detrás de cámara. Y tener URLs estáticas, no dinámicas. Una URL dinámica es aquella que cambia. Por ejemplo, si titulamos el artículo de una manera, la noticia, y el link tiene las palabras del título, y después nosotros cambiamos el título y también cambia el link, es como que si esa URL empieza de cero, ¿no? Y de hecho hay que hacer una redirección para que quien llegue al link viejo también obtenga el contenido del enlace modificado. Lo ideal es que cuando uno se escribe una noticia, ese URL no cambie. No cambie por la fecha, no cambie por los filtros que se utilicen para llegar a la noticia. Me imagino que muchos han visto en un URL cuando es el home slash 2022 slash 11 de noviembre slash y después la noticia. Y quizás si la noticia se modifica o se accede desde una etiqueta, entonces es distinto, ¿no? Entonces ya no es slash 2022, sino slash sucesos, slash el nombre de la noticia. Lo ideal es que, de nuevo, estas sean fijas e inamovibles para que sea lo más sencillo posible para Google mantenerse al día de el registro de una URL, ¿no? Y no hacerlo como rastrearla de varios lugares. Acá, este link, ahorita se los paso por el chat, es un artículo que tenemos en la web de Pencil, que es la columna vertebral de lo que ha sido este taller de 3 días, sobre todo en los módulos de ayer y de hoy, porque como saben, el lunes fue bastante introductorio y eso sí está en un contenido aparte. Pero bueno, SEO para medios de comunicación es un artículo que esta información de las URL, de Google Noticias, está todo ahí explicado. Y bueno, también, aunque no lo teníamos previsto cuando empezamos a dar el taller, alguien preguntó sobre Google Discover y me pareció interesante añadirlo. A diferencia de Google normal, que uno busca algo y te aparecen los resultados que mejor se ajustan a tu búsqueda, Google Discover funciona parecido a un feed de una red social. Es decir, le muestra contenido a los usuarios que cree que considerarán útil, ¿no? Es como que tú te metes ahí, como su nombre lo dice, a descubrir qué hay de nuevo en cosas que tú has demostrado interés antes por tus patrones de navegación. Y eso que te aparece ahí no necesariamente es reciente, es decir, no son noticias nada más, sino que puede aparecer un artículo how to, un tutorial. En Google Noticias no, en Google Noticias no van a aparecer artículos how to, ni listas de, no sé, los mejores X de 2022. No, en Google Noticias solo noticias, en Google Discover sí competimos con un universo muchísimo más grande de contenido. Adelante. Sí, justamente ya que estábamos hablando URL, acá Adriana nos deja en el chat la siguiente consulta. ¿Qué pasa si los URL de un sitio no llevan los nombres de las secciones? Por ejemplo, si en lugar de bbc.com/deporte /Gana España, aparece solo como bbc.com/Gana-España. Ya va, voy a quitar pantalla completa para poder ver el chat. Ok. Claro, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que sea algo
constante, ¿no? O sea, que el formato URL no cambie a lo largo del tiempo, sino bueno, si se define que siempre van a llevar la etiqueta, siempre la lleve. Hay que preguntarse en ese caso, ¿qué pasa si un contenido se etiqueta en dos categorías, ¿no? Que lleve dos, va a llevar la primera, va a llevar la segunda, el enlace funcionaría sea cual sea el tag o va a ser uno fijo. Lo ideal es si una noticia tiene dos etiquetas, lo ideal es que solamente haya un enlace de todas maneras. Me explico, o sea, no es que va a funcionar con el slot con deportes y con el otro slot, porque eso es lo de las URL dinámicas. Quizás uno piensa que, bueno, es útil, ¿no? O sea, más enlaces, más tráfico al artículo, más maneras de que sea rastreable y conseguible por la persona, porque lo va a buscar en ambas categorías. Aunque aparezca en más de una, lo ideal es que en el enlace siempre sea la misma y no se mueva. También voy a aprovechar y voy a copiar esto en el chat, bueno, para que exploren el plugin de Yoast. Bueno, no el plugin, sí, como el add-on, no sé, el accesorio. Claro, y ahí también les compartí el enlace de Pencil, ¿verdad? De SEO para medios de comunicación, del que estaba mencionando hace un rato también Mariam. Está allí en el chat. Y en Facebook, no se preocupen, estamos copiando todo. Bien, estoy con Google Discover. Las recomendaciones para aparecer en Google Discover son evitar el clickbait, es decir, que el título tenga algo no contenido dentro del texto, que nada más se esté poniendo para hacerlo más llamativo. Incluir imágenes de buena calidad que puedan ser la miniatura en Discover, porque aparece la imagen y un pequeño, y abajito el título. Entonces, que la imagen sea de buena resolución ayuda a que el contenido tenga más posibilidades de aparecer y de ser cliqueado. Ofrecer contenido relevante que cuente bien una historia o provea insights únicos. Y lo puse entre comillas porque es bastante genérico, pero es tal cual como Google en su centro de soporte lo publica. Y en resumen, esto es exactamente lo mismo que harías para rankear normalmente en Google, ¿no? O sea, el haces de un buen periodismo, no hacer clickbait, que la imagen que acompaña el texto sea de buena calidad, sea ilustrativa y bueno, que el contenido sea relevante. Igual que en Google Noticias, tú no puedes submitear o dejar en algún lugar tu link para que aparezca en Google Discover, sino que, bueno, puede que aparezca, puede que no. Y ahora vamos a ver un poco herramientas de medición. También ayer estaba explicando, y creo que me volví un 8, cómo vincular Google Search Console con WordPress, y a la persona que lo consultó le dije que le iba a dejar un tutorial, este ni siquiera es de Pencil, pero lo conseguí, estaba en español y me pareció útil. Y bueno, ahorita que se les va a compartir pantalla, vamos a ver Google Search Console, lo vamos a explorar un poco y vamos a hacer lo mismo con Data Studio. Data Studio es una herramienta de la familia de Google como Analytics, como Google Keyword Planner, como Google Maps y Google Search Console. Data Studio te permite crear reportes con muchísimas fuentes de información. O sea, tú puedes conectar Data Studio con herramientas de terceros, puedes hacer como un reporte combinado de Analytics y Search Console. Y bueno, en este artículo también van a conseguir mucha información de cómo utilizarlo. Yo ni siquiera soy la persona de mi equipo más apta para darles esa clase. Y de una plantilla descargable que cuando lo conectan con los datos de su sitio web, ya como que el reporte está montado, ¿no? Y facilita muchísimo el trabajo. Bien, acá estamos con Search Console. Fíjense, esto es un dashboard que te dice nada más cómo le ha ido a tu contenido de forma orgánica. Saben que en Analytics, que es la que la mayoría de las personas conocen y manejan, tenemos cuántos usuarios hay en la web y de dónde vinieron, si de red social, si de tráfico directo, tráfico de referidos.
Y hay una parte que dice Organic. Bueno, en Search Console es como si hiciéramos zoom en la parte de Analytics de Organic y lo diseccionamos muy a fondo. Esto es con la web de Pencil. En las estadísticas tienen la cantidad de visitas que hemos recibido, que son los clics, la cantidad de impresiones, que es cuántas veces nuestro resultado o uno de nuestros resultados ha aparecido en la página de resultados cuando alguien realiza una búsqueda. Entonces, bueno, en los últimos 3 meses hemos aparecido, cualquiera de nuestras páginas ha aparecido 4 millones de veces. Y esas 4 millones de veces hemos recibido 36.000 visitas. Y eso es lo que nos da una relación entre ambos números de 0,9%. Y la posición media es, en general, de qué puesto rankeamos en Google. ¿Qué pasa? 50 puede parecer muy grande, ¿no? O sea, como que rankeamos demasiado abajo, tomando en cuenta que cada página son 10 resultados. Entonces, si estás en el puesto 10, estás en el último de la primera página. Si estás en el puesto 50, estás en la quinta página de Google. Obviamente nadie llega ni a la segunda. Pero este promedio es tan alto porque si uno rankea para muchas cosas, habrá algunas en las que tu contenido ni siquiera es relevante y por ende estarás de puesto 70, pero bueno, también hay muchas en las que rankeas de primero. Entonces, esta posición promedia, así en general, como que no te dice nada hasta que entres aquí en la tabla. Yo voy a aprender todos los elementos para que aparezcan aquí. Fíjense que cuando los apago, dejan de aparecer en la columna. Entonces yo lo voy a aprender todos. Aquí, en tipo de búsqueda aparece web, imagen, video y noticias. Nosotros en noticias, bueno, no tenemos nada porque no somos un medio de noticias. Igual en imagen, igual en video. Entonces damos tipo de búsqueda web. En su caso, ustedes lo filtrarían tanto por web como por noticias para ver qué diferencia hay en el tráfico general y en el tráfico de Google Noticias. Y en la fecha uno puede filtrar hasta los últimos 16 meses y comparar periodos año a año, por ejemplo, de octubre a diciembre de 2021 versus 2022, ¿no? Que si es algo estacional lo que queremos medir, por ejemplo, el rendimiento de una tienda de regalos en Navidad, no vale la pena comparar 3 meses con el periodo justo anterior, ¿no? Porque no tienen la misma relevancia para el negocio. La comparación valdría la pena es año a año. Y bueno, por supuesto se puede poner personalizado ese periodo según las necesidades de cada quien. Fíjense, en los últimos 3 meses, estas son las consultas con las que han conseguido la web de Pencil Speech en Google. La primera es SEO, lo cual es súper positivo porque es una keyword súper general, ¿no? Para nada cola larga. Costo de publicidad en redes sociales, lo mismo pero en inglés, porque también nuestro sitio está disponible en inglés. Search Engine Optimization, what is SEO, cuánto cuesta la publicidad en redes sociales. Cada una de estas consultas en los últimos 3 meses ha tenido esta cantidad de clics, esta cantidad de impresiones. Para SEO aparecemos en promedio en la posición 53, pero como es una consulta tan general, es la que más visitas nos ha traído en 3 meses. Ya en costo de publicidad en redes sociales, estamos en la posición 1,3, ¿no? Es lo que yo les decía, hay cosas para las que estaremos muy lejos y cosas para las que estaremos bastante bien posicionados. Esto es las consultas con las que nos han conseguido. Si le damos a páginas, vemos cuáles son las URL a las que les ha ido mejor. Entonces, publicidad en internet, eso es un artículo. Fíjense que nuestro home no está entre las primeras 10 páginas que más tráfico traen, sino que todas son artículos. ¿Y qué sucede? Nosotros podemos ir incluso más allá, hacer clic en un link y se va a filtrar entonces nada más para ese link. Ahora sabemos que en los últimos 3 meses en la búsqueda web para ese URL hemos tenido esta cantidad de clics, esta cantidad de impresiones, y si ahora nos vamos a consultas, obviamente en páginas ya no va a haber más nada porque las seleccionamos, pero si nos vamos a consultas vamos a ver cómo las personas están consiguiendo ese texto, y eso es lo maravilloso de Search Console. Tú sabes exactamente
con qué palabras la gente está encontrando un artículo y en qué posición está. Por ejemplo, ¿para cuánto cuesta tener una página web? Estamos en la posición 6, pero solo hay 13 clics. Es decir, la gente no lo busca tanto, porque a pesar de estar más arriba, tenemos menos clics que los que tenemos en la posición 11 para esta consulta, en la que tenemos 51 clics. Si lo ordenamos por impresiones, también nos da como otra información, ¿no? Que es para qué estamos rankeando más y qué es lo que más están buscando las personas. Lo podemos ordenar por posición. Cuando vemos, hay cosas hasta para las que rankeamos en el puesto 191. Eso obviamente altera este promedio general horrible, que es presupuesto web WordPress. Nuestro contenido realmente no responde a esta consulta. Por ende, no es grave, no nos afecta que estemos en la posición 191. Fuera grave que para cuánto cuesta una página web, que es lo que responde el artículo, estuviéramos en la posición 191. Y bueno, esto es una herramienta con la que se puede jugar muchísimo. Como, bueno, podemos ver los países, podemos ver qué dispositivos usan más las personas. Esto varía mucho, de nuevo, dependiendo del sitio web. Nosotros normalmente le hablamos a personas aprendiendo de esto o buscando un presupuesto, y la gente no hace eso en un celular, ¿no? La gente se sienta a investigar de un tema, normalmente más desde la computadora, y más cuando es tan denso como el SEO. Entonces la proporción es bastante notoria entre quienes nos consiguen por ordenador y nos consiguen por móvil. Yo estoy segura que en una página, que en un sitio web de noticias sería al revés. Aparición en búsquedas. Fíjense aquí, videos, preguntas frecuentes sobre los resultados enriquecidos. Esto es People Also Ask, lo hablábamos también ayer. Resultados de Web Light. No estoy segura de qué es eso, honestamente. Y bueno, si de nuevo fuéramos un sitio de noticias, esto apareciera como una de las opciones acá. También aquí están los sitemaps que tenemos cargados en Google, y aquí es en donde tendrían su sitemap de noticias, que yo haría todo esto automáticamente, ¿no? Crear un sitemap, irlo subiendo. Aquí dice cuántas URLs hay en cada uno. Y fíjense, quiero ver si puedo abrir uno. Abrir sitemap. Esto es un sitemap. Bueno, si esto se exporta como tal, queda eso, como un archivo TXT, todo sin formato ni nada, pero es una lista de las URL y de cuándo han sido rastreadas cuando fueron por última vez modificadas en la web. No sé si voy a ver el chat un momento. Hasta ahora hay preguntas de Search Console o algo que quisieran ver antes de pasar a Data Studio. Sobre eso en específico, no estoy viendo nada. No sé si de repente hay alguien que le quedó alguna duda para poder abordarlo ahora. Pero sí hace rato dejó una consulta a Adriana relacionado a la medida de la imagen. Hay una medida específica para la imagen, o sea, que es de buena calidad. Te lo copio acá. Todo por encima de 900 por 700 en promedio. Ok. Disculpen si escuchan un ruido de fondo. No, No sé qué bueno que no se escucha. De 700 por 900, 1200 por 1800 también es una más alta. Ya algo de 500 es más bajo, es como calidad media, pero por encima de 1000 por 700 está súper bien. buenísimo. Y quiero aprovechar también, y en cuanto a peso, pregunta Adriana. Justamente relacionado a la imagen. Máximo 500 kilobytes de ser posible, ya 800 o 1 mega es pesado, es considerado pesado, sobre todo porque en el sitio web, imagínate, si cada noticia tiene al menos una imagen, el tamaño total de ese sitio, o sea, puede hacer muy lento. Es por eso que esto de que el servidor se queda sin espacio, por ejemplo, que también hemos hablado, no me acuerdo si fuiste tú u otra persona, que hablaba de que el servidor se quedó sin espacio y borraron muchas notas para liberar espacio del servidor. Lo ideal es tener un servidor más grande, ¿no? Comprar más espacio, y de todas maneras
cuidar ese almacenamiento comprimiendo imágenes, Mm. haciendo que pesen lo menos posible. También, si el sitio es muy cargado de animaciones, eso ralentiza muchísimo el tiempo de carga y lo hace pesado. Entonces, Sí. cualquier animación decorativa, o sea, un GIF atrás para que cuando la gente se meta en el home, allá, no sé, una medusa nadando, o sea, todo eso es no recomendado, Ujú. sino que, bueno, que sea un sitio light, ¿no? O sea, Claro. estático, sin mucha animación, si va a haber dinamismo que sea visual, ¿no? Porque la imagen es llamativa o es colorida o es dinámica o lo que sea, pero no porque sea un GIF, porque ya todo eso hace que se cargue mucho más lento. Solo para aprovechar, discúlpame, Marian, para Adelante. recurrir a las sesiones anteriores, les invito a que ingresen a este enlace que ahora les comparto en el chat, que es de la comunidad del foro. Allí van a encontrar la sesión de lunes, de ayer y de hoy también, que lo estamos compartiendo en vivo a través de IJNet Español. Así es que no se preocupen, que re- em, revisando allí van a encontrar los enlaces, ¿verdad? De los primeros dos enlaces de este entrenamiento. Y acá América dice 900 por 900 ya es muy cargado. No, es que la resolución es una cosa que es esto del tamaño Claro. 1200 por 800, 900 por 900 y el peso es otra. Es decir, si Sí. la imagen puede ser de 5000 por 2000, pero si pesa 500 kilobytes, está bien. Eh, claro, uno de los factores que importa para que se vea nítida, ya Ujú. 5000 es una exageración, o sea, eso es un sinsentido. De nuevo, ya 1500 por 1000 es una imagen de muy buena resolución y lo que hay que cuidar más para no perjudicar la carga ni el espacio en el servidor de la web es que no pese más de, Mm. yo de verdad digo 500 a lo sumo. O sea, yo creo Mm. que el programador de Pencil me haría decir acá que casi que 100 kilobytes para Sí. que sea lo más óptimo posible. No, claro, porque después a la larga se te va a complicar y es también mucha inversión, ¿verdad? En almacenamiento que vos ya pudiste haber ahorrado, ¿verdad? Al subir la imagen. Y hablando de imagen, y con esto cierro ya, Marian, para poder pasar. Ya que hablamos de imágenes, ¿importa el número de palabras en su URL? Muy buena pregunta. Em, lo ideal, o sea, más allá del número de palabras en la URL, es que la URL incluya el keyword del artículo al que acompaña. La URL, el texto alternativo de la imagen, que eso también se puede configurar en WordPress, para que como que le dé más fuerza y sea un recurso más que le diga a Google de qué trata esa página. Y además, por ejemplo, no sé, estoy intentando pensar en una noticia. Arabia Saudita derrota a Argentina en el primer partido del Mundial, qué sé yo, en el primer partido de Argentina en el Mundial. Si ese es para lo que tú quieres rankear y tu imagen tiene ese texto alternativo y tiene esa información en el link, puede hacer que si alguien está buscando algo en Google Imágenes relacionado, aparezca, ¿no? Porque es como decir la cédula de la foto. Es la única información que tiene Google de lo que contiene la foto. Porque todavía no puede analizar los píxeles y no sabe qué es lo que hay ahí. Entonces, para que él entienda de qué va la foto, ese texto alternativo y ese link son bastante útiles. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Sí, sí, ya. Muchas Sobre, gracias bueno, por Search eso. Console, Podemos no sé si continuar. alguno ya la conocía, a la ¿Alguien que orden. conocía? Alguien que levante la mano y diga, sí, yo manejo esto. Alguien que la conozca, alguien que la está descubriendo por primera vez y le parece lo mejor que ha visto en su vida. Em, ¿Qué tan familiarizados están? O si siempre han utilizado Google Analytics. Juan Si es Carlos dice que sí. Levanta la mano. El único, sí. primera Primera vez, vez. la conocía pero no a profundidad. Ujú. Solo he visto un curso Google para periodistas, pero no lo he tomado. Ok. Bueno, este va a ser su mejor amigo, lo vamos a hablar también más adelante para refrescar noticias o contenido evergreen que ya esté publicado en la web,
¿Por qué? Porque si tú ves que tú optimizaste un texto con un keyword, pero realmente está rankeando y está haciendo contenido y está posicionado para otro keyword, tú puedes tomar ventaja de eso y de donde ya estás realmente posicionado, haciendo que sea un match, ¿no? O sea, en vez de yo apuntar a keyword 1 y rankear a keyword 2, ahora que sé que rankeo para keyword 2, mi texto va a estar enfocado y optimizado para keyword 2. Así que, bueno, es demasiado útil para textos que ya existen. Y con Data Studio, este es un dashboard sencillo de Data Studio. Uno puede acá también, bueno, decirle al dashboard, sí, al panel, de dónde traerse la información. Entonces puedes tener como una sola plantilla y utilizarla para varios dominios. En nuestro caso es muy útil, bueno, porque tenemos nuestra web y la de los clientes. En el suyo siempre se van a traer la data de su medio, seleccionar un periodo, aquí las impresiones, los clics. Tenemos embudo. Todo es traído, bueno, con etiquetas que uno pone en la web y las configuras acá. De nuevo, hay un artículo del que compartí el enlace que habla mucho más a fondo de Data Studio, de cómo configurarlo, de cómo sacarle provecho. La principal ventaja es que saca reportes de forma en tiempo real. O sea, yo pudiera insertar acá un gráfico, por ejemplo, es como una pizarra en blanco. Entonces, mira, yo quiero que siempre me esté mostrando un gráfico con de dónde vienen las personas, ¿no? De qué país. Entonces es como un analytics, pero personalizado, ¿no? Y que puedes combinar con la información de Search Console y de otras fuentes externas. Esta, estoy casi segura, es la misma plantilla que está enlazada en el artículo. Y bueno, la pueden descargar y configurar. Acá tenemos, bueno, creo que por último los plugins recomendados para WordPress, Rank Math para SEO. Es en donde nosotros hacemos toda esta configuración de title tag, meta tag, permite hacer redirecciones también. De nuevo, es como una referencia. A veces Rank Math va a decir que el puntaje SEO es 70 y lo va a poner en amarillo, ¿no? Y no en verde. Pero bueno, uno tiene que vivir con su puntaje en amarillo y saber que el texto está bien como está y no por eso intentar meter más keywords, más imágenes, porque, bueno, de nuevo es una inteligencia artificial que nunca va a analizar las cosas también como nosotros. Table of Contents Plus, este es muy bueno para que de todos los artículos se genere un índice automáticamente. Ustedes van a ver que en el caso de Pencil tenemos una tabla a la izquierda con esa información. Antes teníamos como un índice al tope del artículo, ¿no? Entonces se podía mostrar o se puede ocultar. Y también ayuda a lo que les decía ayer, que conversábamos, que ya en Google puede rankear la sección de un artículo. O sea, no necesariamente si algo está contestado en el quinto párrafo no va a rankear, sino que si es ese quinto párrafo el que responde la pregunta, puede rankear, y más fácil aún si está luego de un subtítulo, que si es lo que la persona está buscando. Entonces dividir la información siempre que sea posible en preguntas, subtítulos, y además tener este plugin que lo hace una tabla tipo índice, hace que sume puntos SEO el texto. Y WP Fastest Caché, todos estos son de WordPress. Bueno, como dice acá, WP Fastest Caché, porque tú puedes configurarlo para que siempre comprima las imágenes, para que si una persona es visitante recurrente del sitio, quede almacenado en su caché los elementos que se repiten y no se tengan que volver a cargar cuando la persona vuelve a entrar, sino que ya, por ejemplo, el header, que es un elemento que siempre va a estar, se cargue más rápido. Entonces se configura, es bastante fácil de utilizar y hay muchos tutoriales de como las mejores settings para utilizarlo. Pero bueno, eso agiliza mucho que la velocidad de carga se mantenga como siempre con un mantenimiento, ¿no? Porque lo configuras y eso se aplica a todo lo que tú vas publicando. De todas maneras, también les digo, o sea, como les digo una cosa, les digo la otra. Entre subir una imagen pesada y dejarle el trabajo al plugin de que la comprima,
o de que te dé la advertencia de que está pesada, siempre es mejor de una vez nosotros mismos estar pendientes de esos detalles y desde el primer nivel que las cosas vengan lo más pulidas posible. Y eso significa que en el caso de las imágenes tengan el menor peso posible. Actualización SEO de noticias o mantenimiento SEO. Las tendencias en Internet no son estáticas. Bueno, las noticias, lo que es relevante hoy no lo es en 2 días. Y obviamente incluso el comportamiento de las personas y los intereses de búsqueda cambian a lo largo del tiempo, lo que ahorita se nos hace interesante, incluso si sigue siendo importante o si sigue en curso, bueno, ya a las personas no le toman la misma importancia. Pasó con el COVID, me atrevería a decir que pasó con la situación en Rusia, que aunque eso sigue en curso, ya no es noticia, ya no es tendencia. ¿Cómo refrescar contenido antiguo? Añadiendo información que facilite la vida de los lectores y ajustando campos SEO para que coincidan con aquello para lo que el texto ya está rankeando. ¿Vale la pena hacer una actualización en la que cambiemos solamente una coma por el hecho de estarlo refrescando? No. Porque Google sabe que por más que la fecha de actualización va a ser de hoy y no de hace 3 meses, nada más cambió una coma. Y sabe que eso no tiene ninguna incidencia en la experiencia de la persona que va a leer el texto. Entonces no es actualizar por actualizar o por decir que queremos que la fecha de edición se vea más nueva, sino realmente que sea sustancial, que lo que se añada sea o una fuente más actualizada o una información que antes no se tenía, una tabla comparativa, ¿sabes? Que enriquece el artículo, pero que sean cambios significativos. Quizás es una línea, porque quizás es nada más una fuente mejor lo que estamos añadiendo, pero es una línea que hace una diferencia. Entonces, tampoco es que si no es de menos de 200 palabras, la actualización no vale la pena. No, no, no. O sea, no es por cantidad, sino por cuán relevante hace eso al artículo. Y lo que les comentaba, ajustar los campos SEO para lo que al artículo ya le está yendo bien en Google. Pasa muchísimo, ¿no? Uno actualiza algo para precio SEO, pero después te das cuenta de que rankea con tarifa SEO. Ah, bueno, mira, si las personas lo buscan y lo están consiguiendo con tarifas, tú como que lo potencias y le sacas punta poniendo cambiando esa palabra en tus títulos, cambiando, o sea, entonces pones control F precios, que sustituir por tarifas, y ahora va a estar optimizado para ese keyword. Crear noticias nuevas o actualizar las existentes. Cierro la parte de la presentación con esto, que es la pregunta del millón. Y bueno, la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque quizás actualizar la existente es la mejor opción, es algo lo suficientemente nuevo, todavía está teniendo mucho tráfico, entonces vamos a mantenernos con cobertura en tiempo real, pero si ya es algo que ha sido muy largo, que de nuevo se está volviendo inmanejable por la longitud del texto, entonces es mejor crear una noticia nueva con el suceso que agrupe lo que pasó con ese tema, pero en esta semana, quizás, si es un contenido evergreen, eso sí, 100% siempre actualizar el existente, para que, bueno, como que agarre fuerza, ¿no? Eso es como una carrera o una reputación que tú construyes a lo largo de tu vida. Entonces el contenido evergreen tiene el mayor potencial de explotarlo por mucho tiempo, las noticias no. Las noticias, aunque uno quiera siempre refrescarlos, va a llegar un momento que lleguen a un techo, ¿no? Y haya que crear una nueva. Por el contenido evergreen, como que difícilmente va a llegar a ese techo en el que tengas que crearle un hijo, ¿no? O un hermano que cubra otra arista del tema, porque se supone que es algo 100% temporal, de un tema determinado, y bueno, siempre mantenerlo actualizado va a hacer que esa reputación y ese puntaje que va acumulando suba y sume más backlinks, más fuentes, más colaboraciones, que se nutran lo más posible y por ende sea el mejor jugador de su liga. Cada contenido que nosotros escribimos, cada noticia, compite en su propio universo. Y no podemos pretender que a todos les vaya igual de bien, ni desmotivarnos cuando a uno le vaya quizás no tan bien, porque, bueno, si las personas ahorita están buscando más noticias de deporte, porque es algo de lo que todos están hablando, es normal que ese universo de audiencia sea mayor. También hay más competencia.
de nuevo, no es como que podemos evaluar el rendimiento de nuestro diario por cómo le va una noticia, sino entender que, bueno, cada uno es un soldado y está en su propia batalla, con su propio universo de contrincantes, con sus propias dificultades. Así que, sí, para medir el rendimiento de una noticia, yo no les puedo decir, no, que tantas visitas es mucho, que tantas visitas es poco. O sea, ya ustedes ven que hay consultas para las que tenemos en los últimos 3 meses 50 visitas en un artículo, cosas así. O sea, depende muchísimo del nicho de cada quien y no es una regla que se pueda, o sea, una regla con la que se pueda medir a todo el mundo.